Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo otro día más. Gracias al Señor por permitirnos hablar otro día más de su palabra. Es un gozo, un placer poder hablar de la palabra de Dios. En realidad, eh, hablar de la palabra de Dios es gozarse uno en lo que está escrito en la Biblia. Y tenemos un versículo aquí que es bastante, ah, bueno, no polémico, sino como lo tomamos nosotros a veces. En la Biblia están establecidos eh, ministerios para los hijos de Dios, ¿ok? Y hay 5 ministerios que están establecidos en Efesios 4:11, pero hay 2 de esos ministerios que para mi punto de pensar ya no están vigentes. Pero la mayoría de personas, principalmente pentecostales, dicen que están vigentes, ¿verdad? Pero para mí no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara, ¿ok? Eso lo podemos encontrar en Efesios, ¿verdad? Efesios 4:11. Recuerde compartir, darle like y suscribirse para que sigamos creciendo. Los 5 ministerios establecidos por Dios, Efesios 4:11, esto no lo estableció nadie más, esto lo estableció Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? Para mí hay 2 ministerios que ya no están establecidos. Y vamos a averiguarlos aquí. ¿Ok? Apóstoles. Fundamentan y envían la obra de Dios con la autoridad para establecer iglesias, ¿ok? Fundamentan y envían la obra de Dios con autoridad para establecer. Oigan bien, fundamentan y envían. O sea, ellos enviaron y por eso el Señor Jesucristo les dijo, ir por todo el mundo y predicar y predicar el Evangelio. Y ahora me salen muchas personas con las que he hablado que los apóstoles todavía están, que el ministerio de apostólico todavía está vigente, y le digo yo que no. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla razón que en primera carta a los Corintios 15, 8 al 9 creo que es, vámonos más para atrás, primera carta a los Corintios 15, 8 y 9 dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Ok? Porque yo soy el más pequeño. Ese es Pablo estableciendo ahí que él fue el último de los apóstoles de Jesucristo. De Jesucristo. Y alguien por ahí me dijo, sí, no, tenés razón. Hasta Pablo estaba en los apóstoles de Cristo. Pero hay apóstoles del Espíritu Santo. Y le digo yo no los conozco, los apóstoles del Espíritu Santo. No están escritos en la Biblia. No están escritos en la Biblia. No hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son lo mismo. Es lo mismo. ¿Me entienden? Por lo tanto, si son apóstoles de Jesucristo, son apóstoles de Dios, son apóstoles del Espíritu Santo. ¿Ok? Y lastimosamente, ese versículo de Efesios 4:11, alguien me dijo, pero ¿por qué está escrito en Efesios? Le digo, porque había que escribirlo en una parte de la Biblia. Y en esa parte de la Biblia ya estaba establecido ahí profetas, apóstoles, maestros. Ya vi el Señor Jesucristo había que vayan y prediquen el Evangelio, evangelistas. Vayan y enseñen, maestros. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vemos ahí, ¿ok? Cómo Dios estableció esos 5 ministerios, pero hay 2 que no, ya caducaron, ya no están establecidos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que ahora hay eh, iglesias establecidas con misioneros que van y establecen iglesias, y no solo por eso se hacen llamar apóstoles. No. Y si ustedes fijan hoy en día, hay un montón de tipos.
Pero tipos sinvergüenza que se hacen llamar apóstoles. Se hacen llamar apóstoles. Cuando no son nada, son un montón de farsantes, lobos vestidos de oveja. Y usted vaya y búsquelos ahí, los más famosos apóstoles de hoy en día. Y le van a salir aquel montón de animalitos ahí. ¿Ok? Número 2. Profetas. Hablan la palabra de Dios. Mire, esto es importante. Hablan la palabra de Dios revelando su voluntad y llamando al arrepentimiento. Mire, en el Antiguo Testamento, los profetas, Dios les comunicaba algo para el pueblo, lo que iba a suceder. Y usted viene ahora en día y Dios me ha declarado que vas a ser sano. Dios me ha declarado que vas a ser próspero. Dios me ha declarado que vas a establecer una empresa. Yo te profetizo aquí, Esas son mentiras, son falsantes. Son mentiras, son tipos mentirosos. Yo siempre he dicho, mire, en la Biblia está establecido que si usted es obediente, usted va a ser bendecido. Dice que así como prospera tu alma, te hará prosperar en todo. Primero usted tiene que prosperar espiritualmente. De ahí lo demás va a venir por añadidura. Dios sabrá si le conviene o no le conviene. Pero usted no se deje engañar por esta gente. Hay que ser un poco inteligente. En eso tenemos que ser inteligentes, no dejarnos engañar por estos montón de farsantes que andan hoy en día. Un montón de personas diciendo, Dios me dijo que vas a ser próspero. Hágala como como dijo un hermano, que ya falleció, ya está en la presencia del Señor. Pues a ti te dijo, pero a mí no me ha dicho nada. ¿Me entiendes? Dice, hablan la palabra de Dios revelando su voluntad y llamando al arrepentimiento. Hablan la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está totalmente sellada. Yo lo único que puedo andar declarando o profetizando es que Jesucristo va a volver, va a venir por su pueblo. ¿Por qué? Porque eso está establecido en la Biblia. Si yo hablo todo lo que está establecido aquí, lo que va a suceder en Apocalipsis, ahí sí pues, estoy profetizando lo que va a suceder de Apocalipsis. Porque va a suceder. Porque todo esto se tiene que cumplir lo que está establecido aquí. ¿Me entiendes? Es simple y sencillo. Entonces, ¿por qué ya no hay apóstol, no hay profeta? Porque Juan el Bautista fue el último. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 11. Yo sé que a muchos no les va a caer bien esto, pero si no hablamos la verdad, entonces estamos mal. ¿Me entiendes? Juan 11, 12 y 13 dice, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y esa es palabra de Jesucristo. Jesucristo estableció eso ahí. Fíjate bien. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De ahí que iba a decir, el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas. ¿Me entienden? Si nosotros nos vamos a desde Génesis, Moisés, ¿cómo se llama este otro? Josué, de ahí los vamos a Samuel, de ahí los vamos a Isaías, Jeremías, Daniel. Ellos escribieron porque eran profetas de Dios. ¿Me entienden? Pero después de ahí, después de Juan, ¿quién iba a seguir escribiendo? Los apóstoles. Iban a seguir escribiendo la palabra de Dios. Los apóstoles de Cristo. ¿Me entienden? Entonces nosotros vemos ahí. Ahora bien, 5 ministerios. Tenemos 2, esos 2, para mí, ya finalizaron su ministerio. El que está vigente es evangelista. Predican el evangelio, llevando las buenas nuevas a los perdidos para que conozcan a Cristo. Y esos mismos evangelistas, como son enviados por iglesias, ellos mismos establecen las iglesias con ayuda de las iglesias que lo han mandado allá. ¿Ok? Ahora bien, los pastores,
Esos evangelistas, ¿qué hacen? Porque como ellos son evangelistas, van y evangelizan, digamos, una comunidad y dicen, vamos a construir una iglesia. Y allí en esa iglesia nombran un pastor. ¿Por qué? Porque el evangelista no puede ser el pastor, sino que el evangelista ya cumplió su obra ahí, va a otro lugar a evangelizar. ¿Ok? Ese es el trabajo de un evangelista. Ya después que el evangelista ha pasado, viene el pastor. Pastor, cuidan, guían y nutren espiritualmente a las ovejas, o sea, a los creyentes, como Jesús mismo. Así como lo hizo el Señor Jesús con aquel montón de personas. Ok, después que pasó el evangelista, llega el pastor. Se establece un pastor, se le da el conocimiento al pastor. Pastor, se le hace, Dios llama a alguien ahí establecido, se establece y el evangelista va y se va. Pero el pastor queda ya cuidando aquel rebaño que lo nutre espiritualmente y le da la palabra. De ahí bien, el pastor tiene que buscar ayudantes y el pastor tiene que enseñarle y ahí es donde nacen ¿qué? Los maestros. ¿Qué hacen los maestros? Enseñan la verdad de la palabra de Dios para que los creyentes crezcan en entendimiento y madurez. Es un proceso, Primero se establecieron profetas, después los profetas escribieron el Antiguo Testamento, de ahí los profetas llegaron hasta Juan, de ahí vienen los apóstoles llegaron hasta Pablo, y de ahí viene, y como los apóstoles extendieron el Evangelio a muchos lugares, llegaron los evangelistas, yo soy evangelista, voy a ir a evangelizar a tal lugar, y esos evangelistas establecieron pastores, y los pastores establecieron maestros. Pero a nosotros nos encanta sentirnos renombrados. No, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal, yo soy aquí, yo soy... Lastimosamente. No existe esa humildad que existía en el Señor Jesucristo, no existe esa humildad que existía en aquellos siervos de Dios. Usted sabe que la mayoría de cartas de Pablo, Pedro, Santiago, a Juan, casi todas comienzan como yo, siervo de Jesucristo. Qué importante es que nosotros tengamos humildad y decir yo, siervo de Jesucristo, yo, siervo de Jesucristo, escribo esto y esto y esto. Qué lindo sería que nosotros en verdad, tomáramos ese papel de siervos y darle la honra y la gloria y el honor a Cristo. Qué importante sería. Le aseguro que la verdad se manifestaría el Señor en nosotros. ¿Verdad? Nos encanta exaltarnos. Deberíamos copiar al Señor Jesucristo en su humildad. Así es que, yo le voy a ser honesto. Yo sé que hay muchos que no les va a gustar esto. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta poner ese tipo de cosas. Pero, como le digo, eso es lo que a mí me enseña la Biblia. Si hay algo que no está escrito, si yo voy a decir algo que no está escrito aquí, entonces ahí sí. Mira, sí fue mi error. ¿Ok? Pero si está escrito aquí, yo lo tengo que decir, no tengo por qué ocultarlo. ¿Ok? Así es que, si tiene algún comentario, algo, puede dejarlo ahí. Y pues, sigamos creciendo, sigamos expandiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque ya el tiempo se está agotando, ¿verdad? Y recuerde, adelante con Cristo, bendiciones.